7 cristianos que serán arrojados al infierno. Esta es tu advertencia. El infierno no solo estará lleno de los que no creen en Dios. También será un lugar que resonará con los gritos de aquellos que alguna vez se llamaron a sí mismos cristianos. De los que cantaron las canciones, leyeron los versículos, asistieron a los servicios y pronunciaron su nombre, pero nunca lo conocieron de verdad. Esta es una verdad que la mayoría de la gente prefiere evitar, pero Jesús mismo lo dijo claramente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Las palabras más aterradoras jamás pronunciadas no saldrán de los labios de los demonios, sino de Cristo mismo cuando diga, nunca te conocí. Imagina estar de pie delante de aquel a quien decías servir, solo para darte cuenta de que tu fe era una imitación, tu devoción hueca, tu corazón dividido. No hay tragedia más profunda que creer que eras salvo, solo para descubrir que estuviste engañado por ti mismo. Este mensaje no está destinado a condenarte, está destinado a despertarte. Porque vivimos en una generación donde el cristianismo se ha vuelto cómodo. Donde la cruz se ha convertido en decoración en lugar de dedicación. Donde hablamos de la gracia pero nos olvidamos de la santidad. Donde muchos siguen a Jesús con la boca, pero no con el corazón. La verdad es punzante, algunos que predican se perderán. Algunos que oran serán rechazados. Algunos que cantaron sobre el cielo abrirán sus ojos en el infierno. Y no será porque Dios fue cruel, sino porque eligieron una forma de piedad sin su poder. Este mensaje es para aquellos que piensan que están seguros, pero se han desviado muy lejos. Para los que creen que creer es suficiente, pero viven sin cambio. Para los que tratan el pecado a la ligera, el perdón como algo barato y la sangre de Cristo como una historia más de domingo. Si tu fe no te transforma, no te salvará. Y antes de que te apartes, recuerda, esto no se trata de miedo, se trata de amor. El amor de un Dios que advierte antes de juzgar. El amor de un Salvador que todavía susurra hoy a tu corazón, vuelve a mí antes de que sea demasiado tarde. Porque el cielo es real, el infierno es real, y la eternidad depende de quién eres realmente cuando pronuncias el nombre de Jesús. ¿Y si hoy le pidieras a Dios que te muestre la verdad de tu corazón y no solo la apariencia de tu fe? Escribe en los comentarios, Señor, despiértame antes de que sea tarde. Si este mensaje está despertando algo en tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día. A veces la advertencia que más duele es la que más nos salva, y lo que viene a continuación podría confrontarte más de lo que imaginas. Número 1. Los cristianos que conocían de Dios pero nunca lo conocieron personalmente. Hay personas que pueden citar las Escrituras, debatir sobre teología y argumentar doctrina, pero nunca han sentido la presencia del Dios del que hablan. Pueden recitar las palabras de Cristo sin llevar su corazón. Pueden explicar la Biblia, pero la Biblia nunca los ha explicado a ellos. Estos son los cristianos que conocen de Dios, pero no lo conocen a Él. Su fe vive en la mente, no en el alma. Jesús se encontró con personas así durante todo su ministerio. Los fariseos, vestidos con túnicas de justicia, parecían santos ante los hombres. Ayunaban, oraban, diezmaban y seguían cada regla visible. Pero cuando el Hijo de Dios estuvo frente a ellos en carne, no lo reconocieron. Sabían de profecía, pero no conocían la presencia. Memorizaron la ley, pero perdieron el amor. Y hoy ese mismo espíritu vive en la iglesia, personas que conocen la palabra, pero no al autor. Puedes pasar tu vida rodeado de religión y aún así perder la relación. Puedes sentarte en las bancas, cantar himnos, servir en ministerios y aún así entrar en la eternidad como un extraño para aquel al que dice seguir. La Biblia nos advierte que en los últimos días muchos dirán, Señor, Señor,
¿Acaso no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios y realizamos milagros? Pero Jesús responderá, nunca te conocí. Esas palabras no van dirigidas a incrédulos, sino a creyentes que confundieron actividad con intimidad. Conocer acerca de Dios nunca te salvará. Solo conocerlo a Él lo hará. Conocerlo significa caminar con Él cada día, buscar su rostro en oración, amar su palabra no como información, sino como comunión. Significa permitir que su Espíritu transforme tus deseos, purifique tus pensamientos y guíe tus pasos. No se trata de hacer buenas obras para impresionarlo, sino de rendir tu corazón para que Él viva a través de ti. Hay una diferencia entre pronunciar su nombre y ser sellado por Él. Entre admirar a Jesús y permanecer en Él. Entre estar familiarizado con la iglesia y estar lleno del Espíritu. Dios no se conmueve por el conocimiento, sino por la relación. Si tu fe nunca te ha llevado al arrepentimiento, a la transformación, al hambre por su presencia, entonces es momento de preguntarte: ¿lo conoces o solo conoces de Él? Porque las puertas del cielo no se abrirán para quienes puedan recitar escrituras, sino para quienes reflejen su semejanza. El lugar más peligroso espiritualmente no está fuera de la iglesia, está sentado dentro de ella creyendo que eres salvo solo porque asistes. Pero la verdadera pregunta no es si vas a la iglesia, sino si la iglesia, la presencia viva de Cristo, habita en ti. Dios no busca expertos, busca amantes. Desea corazones que ardan por Él, no mentes que presuman de Él. Así que esta noche, si sientes el vacío en tus oraciones, la distancia en tu fe, no huyas. Permite que te quebrante. Porque a veces es en ese quebranto donde finalmente dejas de conocer de Él y comienzas a conocerlo realmente. ¿Y si hoy permitieras que Dios te muestre si lo conoces de verdad? Escribe en los comentarios: Señor, quiero conocerte de verdad. A veces el silencio de Dios no es distancia, sino invitación a acercarte más de lo que nunca te has atrevido. Número 2. Los cristianos que aman el pecado más que al Salvador. Hay quienes desean el cielo, pero no la santidad. Quieren el perdón, pero no la transformación. Buscan a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Estos son los cristianos que aman su pecado más que a su Salvador. Sus labios confiesan a Cristo, pero sus corazones pertenecen al mundo. El pecado no siempre es ruidoso, a veces es silencioso, sutil, escondido en los rincones de una vida cristiana. Aparece como compromiso, una pequeña mentira aquí, una indulgencia secreta allá, un hábito no arrepentido que se vuelve compañero. Con el tiempo, la conciencia se entumece, la convicción del espíritu se debilita y el corazón se acostumbra a vivir en aquello que antes le causaba vergüenza. Y lentamente, sin darse cuenta, ese creyente se aleja de la luz y entra en las sombras del autoengaño. Muchos dirán: pero yo creo en Jesús. Sin embargo, la carta de Santiago capítulo 2 versículo 19 nos recuerda que incluso los demonios creen y tiemblan. La creencia por sí sola no salva, la verdadera fe produce fruto. Cuando amamos a Dios, comenzamos a odiar aquello que nos separa de Él. Pero cuando amamos el pecado, empezamos a excusarlo, justificarlo y protegerlo. Existe una forma peligrosa de cristianismo moderno que predica gracia sin arrepentimiento, misericordia sin obediencia, salvación sin entrega. Se le dice a las personas que el amor de Dios cubrirá cualquier estilo de vida, cualquier hábito, cualquier rebelión, siempre que crean. Pero la cruz no fue levantada para hacernos sentir cómodos en nuestro pecado. Fue levantada para crucificarlo. La gracia no es permiso para permanecer atados, es poder para ser libres. Jesús murió para romper tus cadenas, no para bendecirlas. Cuando Él te salvó, te llamó a salir de la oscuridad.
pero muchos aún deambulan cerca del borde, bailando entre dos mundos. Hablan de libertad, pero en secreto sirven a la adicción, la lujuria, la avaricia, el chisme, la amargura. Llevan el nombre de cristianos, pero se inclinan ante otros señores en secreto. Si amas tu pecado más que a tu Salvador, ya has elegido tu eternidad. Porque nadie puede servir a dos señores. Amarás a uno y odiarás al otro. Dios no competirá por tu afecto. Él te llamará a elegir. El peligro de amar el pecado no solo está en lo que hace a tu alma, sino en lo que hace a tu sensibilidad. Cada vez que ignoras la convicción, tu corazón se endurece un poco más. Cada vez que silencias al Espíritu Santo, su susurro se desvanece, hasta que un día la voz de la verdad desaparece y todo lo que queda es religión sin arrepentimiento. El mundo dice, sigue tu corazón. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso por encima de todas las cosas. El mundo dice, haz lo que te haga sentir bien. Pero la Escritura advierte que hay caminos que parecen correctos para el hombre, pero que terminan en muerte. El amor al pecado te ciega. Te dice que estás bien mientras te lleva directo a la destrucción. Pero la misericordia de Dios aún pronuncia tu nombre. No importa cuán profundo sea el pecado, la mano del Salvador aún se extiende más abajo. El arrepentimiento no es un castigo, es el camino a casa. En el momento en que te apartas de aquello que te ata, el cielo celebra. La sangre de Jesús aún limpia, aún restaura, aún libera a quienes están dispuestos a dejar ir. Así que pregúntate esta noche, ¿a qué te aferras que te impide acercarte a Él? Porque el pecado siempre susurra promesas, pero siempre entrega dolor. Jesús ofrece algo que el pecado jamás podrá ofrecer: paz, pureza y vida eterna. Y solo uno de ellos durará para siempre. ¿Y si hoy decides soltar aquello que te aparta de Dios? Escribe en los comentarios: Señor, renuncio a lo que me separa de ti. Lo más difícil de soltar a veces es lo que más te está haciendo daño, y lo que viene en el próximo punto podría ser el espejo que necesitas para despertar. Número 3. Los cristianos que sirven por reconocimiento, no por Dios. Hay personas que levantan sus manos no para adorar, sino para ser vistas. Algunos predican no para alcanzar corazones, sino para construir nombres. Hay quienes dan no por amor, sino por orgullo. Estos son los cristianos que sirven para ser reconocidos, no para Dios. Exteriormente, sus acciones parecen santas. Los ministerios florecen, la gente aplaude, las reputaciones crecen, pero el cielo permanece en silencio porque lo que Dios ve no es lo que ve el hombre. Él mira el corazón. Jesús advirtió sobre esto en Mateo capítulo 6 versículo 1 y 2, cuando dijo: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. Si lo hacen, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Una de las verdades más impactantes de la Escritura es que puedes pasar toda una vida trabajando en el nombre de Dios y aún así no tener nada esperando por ti en la eternidad si tu motivo era el orgullo. El corazón humano anhela reconocimiento. Ama los aplausos. Quiere ser admirado, conocido, elogiado. Y a veces ese deseo se desliza silenciosamente hacia la iglesia. Se viste de devoción, pero en lo profundo sigue siendo autopromoción. Publicamos nuestras buenas obras. Buscamos elogios por nuestra humildad. Y medimos nuestro valor no por obediencia, sino por visibilidad. Pero Dios no se impresiona con las luces del escenario. Él se conmueve por la fidelidad en secreto. Los verdaderos siervos de Cristo no buscan ser conocidos. Buscan darlo a conocer a Él. Su recompensa no está en seguidores, me gusta o títulos, sino en su presencia.
Habrá pastores que predicaron sermones poderosos pero nunca oraron en privado. Líderes de alabanza que cantaron bellamente pero nunca se postraron en rendición. Voluntarios que trabajaron incansablemente pero nunca trabajaron con Él. Porque lo que Dios desea no es rendimiento, sino pureza. Él quiere una devoción que siga ardiendo incluso cuando nadie está mirando. Jesús observó un día cómo las personas daban sus ofrendas en el templo. Los ricos dieron grandes cantidades, de forma ruidosa y visible. Pero luego llegó una viuda pobre que entregó 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía. Jesús dijo que ella dio más que todos los demás. ¿Por qué? Porque su corazón era puro. Ella no estaba actuando. Estaba rindiéndose. Y eso es lo que el cielo valora, el corazón silencioso que entrega incluso cuando nadie lo ve. Puedes construir iglesias, dirigir alabanzas, alimentar al hambriento y aún perder tu alma. Si tu servicio gira en torno a tu nombre, Dios jamás compartirá su gloria con otro. Sí, Él puede usar tus talentos, pero no permitirá que ocupe su trono. Cuando tu motivación es el reconocimiento, te agotarás rápidamente porque los aplausos se desvanecen. Pero cuando tu motivación es el amor por Dios, perseverarás incluso en la oscuridad. Los que sirven por elogios viven para momentos. Los que sirven para Dios viven para la eternidad. Así que esta noche pregúntate, ¿seguiría sirviendo si nadie me diera las gracias? ¿Seguiría dando si nadie me viera? ¿Seguiría adorando si no hubiera escenario, ni luces, ni público, solo Él y yo? Porque al final, solo hay una audiencia que importa. No es la multitud que tienes delante, sino el Cristo que tienes arriba. Y cuando sirves solo para Él, cada acto invisible se convierte en tesoro eterno. Cada oración secreta se convierte en fragancia en el cielo. Cada sí silencioso se transforma en una canción que solo Dios puede escuchar. Los más grandes siervos en el cielo no serán los más admirados en la tierra. Serán aquellos que hicieron cosas pequeñas con gran amor, que eligieron la humildad sobre la fama y que se preocuparon más por agradar al Padre que por impresionar al mundo. ¿Y si hoy decides servir desde el corazón y no desde el ego? Escribe en los comentarios, Señor, que todo sea para tu gloria. Si este mensaje está confrontando tu corazón, suscríbete y caminemos juntos hacia una fe auténtica. A veces, la prueba más profunda no está en lo que hacemos, sino en por qué lo hacemos. Lo que estás por escuchar en el próximo punto podría confrontarte más de lo que imaginas. Número 4. Los cristianos que se niegan a perdonar. Entre todos los venenos ocultos en el corazón, el rencor es quizá el más letal. No solo hiere a otros, te destruye a ti. Endurece el corazón, ahoga el espíritu y construye un muro entre tú y Dios. Estos son los cristianos que oran con los labios, pero maldicen con el corazón. Que levantan las manos en adoración, pero cargan resentimiento en el alma. Jesús dijo algo impactante en Mateo 6:15. Si no perdonan a otros sus pecados, su Padre no les perdonará los suyos. Esto no es simbólico, es literal. Dios vincula nuestro perdón a nuestra disposición de perdonar a los demás. La razón es simple, ¿cómo podemos aceptar misericordia que nos negamos a dar? El rencor se disfraza de justificación. Me lastimaron demasiado. Nunca me pidieron perdón. No merecen mi perdón. Pero la verdad es que el perdón no se trata de ellos, se trata de ti y de Dios. Se trata de liberar tu espíritu de las cadenas de la amargura. No es excusar lo que hicieron, es negarse a permitir que eso te defina por más tiempo. La parábola del siervo que no quiso perdonar, Mateo 18, 21 al 35, lo muestra con claridad.
Un hombre debía a su señor una deuda impagable, y aún así el señor se la perdonó por completo. Pero cuando ese mismo hombre encontró a un compañero que le debía una pequeña cantidad, se negó a perdonarlo. El señor, furioso, retiró su misericordia y lo entregó al tormento. Jesús termina con una advertencia estremecedora: así hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón. El rencor es un cáncer espiritual, devora la alegría, la paz y la fe. No puedes aferrarte al enojo y a la vez aferrarte a la gracia. No pueden coexistir en un mismo corazón. Muchos cristianos se sienten lejos de Dios, no porque Él se haya ido, sino porque su corazón está tan cargado de resentimiento que ya no pueden escuchar su voz. Cuando Jesús colgaba en la cruz, ensangrentado y burlado, susurró: Padre, perdónalos. Eso no fue debilidad, fue victoria. Perdonar no es permitir que otros ganen, es negarse a permitir que el mal gobierne tu alma. Es decir, los libero para poder ser libre. Pero mientras más tiempo retenemos el resentimiento, más se convierte en nuestra identidad. Comenzamos a alimentarnos de él. Reproducimos la ofensa hasta que se convierte en nuestra verdad. Sin embargo, el perdón no niega el dolor. Lo reconoce antes de entregárselo al sanador. Hay creyentes que oran diariamente, sirven fielmente y aún así se presentarán ante Dios sin haber sido perdonados, porque se negaron a perdonar. Imagina pasar tu vida en la iglesia y perder el cielo por un rencor. Nada vale más que tu alma, ni siquiera la justicia. La misericordia de Dios no puede fluir a través de un corazón cerrado. La misma gracia que te salvó debe ser ahora extendida por ti. Perdonas no porque ellos lo merezcan, sino porque tú has sido perdonado mucho más. Así que esta noche, piensa en ese nombre que todavía hace doler tu corazón, en esa herida que sigue sangrando al recordarla. Entrégalo a Dios. Susurra: Señor, perdono. Tal vez aún no lo sientas, pero la obediencia siempre precede a la emoción. Con el tiempo, la paz del cielo reemplazará el veneno del odio. Perdonar es libertad, es sanidad, es la prueba de que verdaderamente Dios vive en ti. Y aquellos que perdonan de corazón escucharán un día esas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Y si hoy decides soltar aquello que aún te duele para que Dios pueda sanarte de verdad? Escribe en los comentarios: hoy entrego mi perdón al Señor. A veces la verdad más poderosa es la que más nos cuesta aceptar. Número 5. Los cristianos que siguen los caminos del mundo en lugar de la palabra de Dios. Hubo un tiempo en que la iglesia influía en el mundo, pero ahora, con demasiada frecuencia, es el mundo quien influye en la iglesia. Vivimos en una época donde la comodidad ha reemplazado la convicción y donde la popularidad ha reemplazado la pureza. Muchos creyentes desean mezclarse más de lo que desean destacar. Quieren ser aceptados, no apartados. Pero la Escritura lo declara con claridad. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Romanos 12, 2. Sin embargo, millones han hecho lo contrario. Han moldeado su fe para ajustarla a la cultura. Estos son los cristianos que siguen los caminos del mundo en lugar de la palabra de Dios. Saben lo que dice la Biblia, pero la tergiversan para alinearla con tendencias, opiniones o conveniencia. Comprometen la verdad en nombre del amor, olvidando que el verdadero amor dice la verdad incluso cuando duele. Desean un evangelio que no ofenda, una cruz que no confronte, un Cristo que no ordene. Pero el verdadero Jesús nunca prometió comodidad, prometió una cruz. Apocalipsis 3, 15 y 16 los describe como tibios, ni fríos ni calientes. Asisten a la iglesia, pero sus corazones están divididos. Cantan sobre rendición mientras secretamente se aferran al mundo.
Persiguen bendiciones, no transformación. Y Jesús dice algo aterrador sobre ellos: porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esas no son palabras de un Dios distante. Son el clamor de un Salvador rechazado por un pueblo que escogió el compromiso en lugar del compromiso auténtico. El cristianismo tibio es la forma más peligrosa de incredulidad porque se parece lo suficiente a la verdad como para sentirse seguro. Dice: no soy tan malo como otros, mientras ignora que la fe a medias sigue siendo rebelión. Dios no quiere una parte de ti, te quiere por completo. El mundo dice que sigas tu corazón, pero Dios dice que lo niegues. El mundo dice que la verdad cambia, pero la palabra de Dios dice que su verdad permanece para siempre. El mundo dice que amar es aceptar todo, pero la Biblia dice que el amor se regocija en la verdad. No puedes tomar de la mano al cielo y al infierno al mismo tiempo. Eventualmente, tendrás que elegir. El llamado del mundo es sutil. No siempre llega como un pecado evidente. A veces es el lento deslizamiento hacia la apatía espiritual, las distracciones interminables, el deseo de encajar, la búsqueda de comodidad sobre el llamado, el compromiso que dice, no es tan grave. Pero cada paso lejos de la obediencia es un paso hacia la oscuridad. Habrá innumerables cristianos que se presentarán ante Dios sorprendidos porque vivieron según la cultura y no según la Escritura. Justificaron el pecado en nombre de la relevancia. Diluyeron la santidad en nombre del progreso. Siguieron tendencias en lugar de verdad. Y aunque pronunciaron su nombre, sus vidas negaron su autoridad. Pero incluso ahora, Dios llama a su pueblo a regresar, a levantarse de una vida tibia hacia una fe ardiente. Aún no es tarde para trazar una línea y decir: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Porque no puedes brillar si te mezclas. Y no puedes seguir a Jesús si todavía persigues la aprobación de los hombres. Así que pregúntate esta noche: ¿quién define tus valores, la palabra o el mundo? ¿Qué forma tus creencias, la verdad o la comodidad? Porque al final, todo seguidor de Cristo debe decidir: ¿seré conformado o seré transformado? ¿Y si hoy decides dejar de encajar con el mundo para comenzar a caminar con Dios? Escribe en los comentarios: elijo ser transformado por Él. Lo que escucharás en el siguiente punto podría confrontarte profundamente, pero también puede despertarte espiritualmente. Número 6. Los cristianos que nunca ayudaron a los necesitados ni mostraron misericordia. La fe que no mueve tus manos ni tus pies no es fe, es ficción. Jesús dejó esta verdad incómodamente clara en Mateo 25, 41 al 46, cuando describió el juicio final a los cabritos a su izquierda, aquellos que pensaban que eran suyos. Les dijo: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estas palabras no fueron dirigidas a ateos o paganos, sino a personas que lo llamaban Señor, a quienes conocían su nombre pero ignoraron su naturaleza. Pensaban que la religión era suficiente. Oraron, pero nunca practicaron compasión. Ayunaron, pero nunca dieron alimento al hambriento. Asistieron a la adoración, pero pasaron de largo ante los heridos. Hoy existen cristianos que creen que amar a Dios es suficiente, olvidando que Él dijo que el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero cristianismo no se mide por lo fuerte que cantamos, sino por lo profundo que servimos. Algunas de las palabras más desgarradoras que Jesús pronunció fueron: fui forastero y no me recibiste. Imagina cuántas oportunidades hemos tenido para atenderlo y las hemos perdido. Cada persona rota, cada mendigo, cada alma solitaria es una oportunidad de encontrarnos con Jesús disfrazado.
Pero tantos creyentes están demasiado ocupados persiguiendo bendiciones como para hacer una. Santiago 2:17 dice, la fe sin obras es muerta. Esto no significa que la salvación provenga de las obras, sino que la verdadera fe no puede existir sin compasión. Si el Espíritu de Cristo vive en ti, su amor se manifestará a través de ti. No puedes afirmar que tienes su corazón y permanecer indiferente al sufrimiento. Hay cristianos que construyen imperios de riqueza, pero pasan por encima de los pobres. Que citan versículos sobre bendiciones, pero ignoran a las personas que Jesús vino a bendecir. Que oran por un avivamiento mientras se niegan a extender una mano a quienes están en dolor. Jesús no solo escucha oraciones. Él escucha compasión. El peligro de un cristianismo sin amor es que se convierte en religión sin reflejo. Canta, te amo, Señor, mientras camina indiferente ante sus hijos en necesidad. Predica salvación, pero niega misericordia. Se ve santo, pero no siente nada. Y cuando el amor muere, también la fe. Cuando estés ante Cristo, Él no preguntará cuántos versículos memorizaste, cuántos sermones escuchaste o cuántas bendiciones recibiste. Preguntará, ¿amaste a los más pequeños? Porque cuando diste alimento al hambriento, se lo diste a Él. Cuando vestiste al desnudo, lo vestiste a Él. Cuando visitaste al quebrantado, lo visitaste a Él. La misericordia no es una sugerencia, es la evidencia de salvación. No tienes que ser rico para mostrar compasión, solo tienes que estar dispuesto. Una palabra amable, una mano extendida, una oración silenciosa. Todo cuenta ante los ojos del cielo. Así que esta noche, piensa en alguien que necesita lo que tú ya tienes. Ámalo, aliméntalo, escúchalo, ora por él. Porque un día, cuando entres en la eternidad, Jesús te dirá, tuve hambre y me diste de comer. Y aquellos que mostraron misericordia en vida, hallarán misericordia en el cielo. ¿Y si hoy decides ser respuesta antes que pedir una? Escribe en los comentarios, quiero reflejar la misericordia de Cristo. Si este mensaje está tocando tu espíritu, suscríbete y acompáñanos cada día. Lo que viene a continuación podría ser el punto que despierte algo profundo en tu corazón. Número 7. Los cristianos que alguna vez caminaron con Dios pero se apartaron. Algunos iniciaron su caminar con fuego en el corazón y lágrimas en los ojos. Amaban orar, amaban adorar, amaban servir. La palabra les hablaba y la presencia de Dios se sentía cercana. Pero en algún punto del camino, el fuego se apagó. El mundo los distrajo. El dolor los desanimó. Y el pecado los sedujo. Lentamente, la voz de Dios se volvió más silenciosa y sus corazones más fríos. Estos son los cristianos que alguna vez caminaron con Dios, pero se apartaron. La Biblia habla con frecuencia de ellos. Demás fue uno de los compañeros de ministerio de Pablo, pero Pablo escribió con tristeza, Demás me ha abandonado, amando este mundo presente. Segunda de Timoteo 4:10. Antes devoto, ahora distante. Antes ardiente, ahora apagado. Jesús describió corazones así en la parábola del sembrador. Semillas que brotaron rápidamente con alegría, pero cuando vinieron las pruebas, se marchitaron porque no tenían raíz. El apartarse casi nunca ocurre de golpe. Comienza con pequeños compromisos. Saltarse la oración solo por hoy. Dejar de congregarse porque estoy cansado. Silenciar la convicción porque no es para tanto. Pero cada decisión, cada descuido, cada más tarde se convierte en un paso lejos de la presencia de Dios. Y pronto, aquello que un día te dolía ya no te incomoda. Lo que antes sabías que estaba mal ahora parece normal. Hay creyentes hoy que aún hablan de fe, pero viven como si Él no existiera.
Se aferran a los recuerdos de una devoción pasada, mientras su presente está espiritualmente vacío. Antes se arrodillaban con lágrimas. Ahora solo encogen los hombros con apatía. Lo más triste es que muchas veces ni siquiera notan la diferencia. Jesús advirtió en Apocalipsis 2:4, has abandonado tu primer amor. Estas palabras no fueron dirigidas a ateos o paganos, sino a su iglesia, a quienes seguían sirviendo y predicando, pero habían perdido la ternura del amor. Dios no solo quiere tu obediencia, quiere tu afecto. Quiere tu corazón, no tus hábitos. Cuando el amor se enfría, la fe se convierte en rutina. Cantas por costumbre, no por hambre. Oras por obligación, no por anhelo. Vives como si Dios estuviera lejos, mientras Él aún susurra, vuelve a mí. Pero Él nunca deja de llamar. Incluso cuando nos alejamos, su misericordia nos persigue. Incluso cuando caemos, su gracia nos restaura. El mismo Jesús que advirtió a Pedro sobre su negación también lo restauró después. Esa es la belleza del corazón de Dios. Él todavía corre hacia los pródigos. Apartarse no tiene que ser tu final. Puedes regresar. El camino de vuelta empieza con arrepentimiento, con un simple susurro, Señor, te extraño. No necesita un discurso, necesita tu rendición. No exige perfección, desea tu presencia. Tal vez hubo un tiempo en que caminabas cerca de Dios. Tal vez recuerdas esos días de profundo gozo, esas noches cuando orar era como respirar, cuando adorar hacía que el mundo se desvaneciera. Pero ahora todo se siente lejano. Si ese eres tú, escucha esto, Dios no se ha movido. Tú lo hiciste. Y esta noche Él te está llamando a casa. El mismo amor que te encontró una vez puede encontrarte de nuevo. La misma gracia que te levantó entonces puede levantarte ahora. No permitas que la culpa te mantenga lejos. Nunca es demasiado tarde para regresar. No has ido demasiado lejos. No has caído demasiado profundo. Las manos que fueron atravesadas por ti aún se extienden, listas para levantarte desde las cenizas. El infierno lamentará a las almas que caminaron con Dios pero se apartaron. El cielo celebrará a cada una que regrese. La diferencia está en una sola decisión, volver. Así que vuelve a casa. No esperes otro día. Arrodíllate y susurra el nombre que alguna vez amaste. Y lo sentirás. El calor, la paz, la presencia. Porque el Padre todavía corre hacia sus hijos que regresan. ¿Y si hoy decides regresar antes de que sea tarde? Escribe en los comentarios, Señor, vuelvo a ti. A veces el milagro más grande ocurre justo antes de rendirte. Conclusión, el llamado que salva tu alma. Este mensaje nunca fue diseñado para asustarte. Fue diseñado para despertarte. Porque el infierno no estará lleno únicamente de los malvados. Estará lleno de quienes alguna vez fueron religiosos, de los que se sintieron seguros de sí mismos, de los casi salvos, de aquellos que dijeron Señor, Señor pero nunca entregaron su corazón. Sin embargo, la gracia aún permanece en la puerta, llamando, esperando a que la abras. La Biblia no esconde la verdad. Algunos que se llaman cristianos serán expulsados. Pero tampoco esconde la esperanza, todo pecador que se arrepienta será recibido. La puerta de la misericordia sigue abierta. La sangre de Jesús todavía clama por ti. Y no importa qué tipo de cristiano hayas sido, uno frío, uno lleno de amargura, uno orgulloso o uno distante, Él aún te quiere en casa. Dios no busca personas perfectas. Busca personas honestas. El momento en que reconoces tu necesidad, Él te abraza con amor. El instante en que sueltas el orgullo,
el pecado o el autoengaño, su gracia inunda tu alma. No tienes que limpiarte antes de venir. Vienes tal como eres, y Él te hace nuevo. En la noche en que la eternidad susurra tu nombre, el mismo Jesús que murió por ti vuelve a llamarte. El mismo Espíritu que te confrontó antes está moviendo tu corazón ahora. No lo silencies. No lo demores. Arrodíllate y di, Señor, soy tuyo. Dilo. Vívelo. Y desde este día en adelante, no camines como cristiano solo de nombre, sino como hijo del Dios viviente. Porque un día, cuando te presentes delante de Él, no escucharás nunca te conocí. Escucharás las palabras que toda alma anhela, bien hecho, buen y fiel siervo. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y si hoy decides vivir de verdad como hijo y no solo como creyente? Escribe en los comentarios, Señor, recibo tu llamado. Si este mensaje despertó tu espíritu, suscríbete y permítenos acompañarte cada día. A veces, la decisión más pequeña es la que define tu eternidad.